Cordial saludo, estimada tutora. Esta es la etapa 4, métodos y metodología del grupo 65. Mi grupo está conformado por Charol Dayana Vega Pérez, Helgar Sofía Guado Hoyos, Animelisa Duarte Ríos, Yuri Milena Rodríguez Boorque y quien les habla, Andrea Hernández Payares. Hoy haremos el análisis e interpretación de una pregunta de orientación. Primero entremos en énfasis. eh, ¿Qué es el análisis crítico del discurso? Para hablar primero de manera específica. Entonces, pues Peña propone que el análisis crítico del discurso pues es una manera de desentrañar esos significados ocultos que muchas veces están presentes en lo que decimos o escuchamos a diario. Entonces, especialmente en contextos como la política, los medios de comunicación, la educación o incluso en conversaciones cotidianas. Entonces, este tipo de análisis invita a adoptar una mirada un poco más reflexiva frente a los mensajes que se reciben, preguntándose quién los produce, con qué intención se producen y a quién van dirigidos y qué efectos pueden tener. Entonces, partiendo de esto, vamos a la pregunta base. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Entonces, considero que, que el análisis crítico del discurso permite desentrañar, como lo decía anteriormente, a través del lenguaje, cómo se expresan o producen o cuestionan esas ideologías, relacionando esas relaciones de poder y estructuras sociales dominantes. Esta herramienta analítica pues parte de ese conocimiento de que todo discurso pues está vinculado a un contexto sociohistórico, a intereses específicos, por lo que examina que no es solo cómo se dice, sino también cómo se pretende, qué se pretende con ello. Entonces, en este sentido, el análisis crítico del discurso contribuye a visibilizar cómo ciertos grupos sociales ejercen poder, cómo se naturalizan esas desigualdades y al mismo tiempo cómo los grupos generan discurso a la resistencia y transformación. Por ejemplo, llevándolo un poco al encuentro que tuve con la Junta, se puede evidenciar que en el barrio Villafani se puede observar cómo las voces de Oscar, Natalia y Ana pues representan esos discursos cargados de ideologías comunitarias, de participación activa y de autogestión frente a la ausencia pues del Estado, ¿no? Entonces, siendo así, pues le doy paso a la compañera Helga para que profundice un poco más esta pregunta de base. Cordial saludo a todos los presentes. Hablando un poco más sobre el análisis crítico del discurso, podemos decir que el análisis crítico es una herramienta bastante poderosa que nos permite ver ese lenguaje que no solo se forma del comunicar, sino también de ese espacio donde se reflejan y se disputan todas esas fuerzas ideológicas, estructurales, de poder que forman aquella forma de denominación, ¿sí? Así como lo señala Peña 2015, que este es un análisis que nos permite ir más allá de las palabras para atender cómo ese discurso no solo forma, eh, no es solo una forma, sino que moldean una manera de pensar, sentir y de actuar en la sociedad, ¿sí? Por decir en mi caso, en la comunidad que trabajé, que fue la comunidad de Villa Country, el análisis crítico del discurso me permitió observar todos aquellos discursos de cada uno de los integrantes, donde rompieron cada una de esas narrativas dominantes que suelen de una u otra manera retratar todas aquellas comunidades populares como pasivas, independientes y desorganizadas. Por el contrario, me permitió emerger todas aquellas voces que expresan eh, el empoderamiento de la conciencia crítica y la voluntad de la transformación. Cuando decía una vecina, nos enseñan a no quedarnos callados. Eh, Está desafiando no solo a la expulsión institucional, sino que también manteniendo ese mandato implícito del silencio que sobrepasa muchos sectores marginados, ¿sí? Al mismo tiempo, el análisis crítico del discurso nos permitió identificar todas aquellas ideologías correspondientes a comunitarias que aparecen como una forma, una fuerza organizada de todos aquellos discursos. Sin embargo, también nos muestra una tensión de responsabilidad asumida en la comunidad. Muchas gracias.
Con ustedes, mi compañera Ani Duarte. Buenas noches. Contribuyendo un poco, podría decir que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar estos elementos porque examina cómo el lenguaje no es neutral, sino que está cargado de significados que refuerzan o cuestionan relaciones de poder. A través pues, de esta perspectiva se revelan las ideas, valores y creencias que se ocultan en los discursos sociales, mostrando cómo se legitiman desigualdades, se construyen identidades sociales y se sostienen estructuras de dominación. El análisis crítico pues no solo se describe el contenido de los discursos, sino que pues lo que interpretan en su contexto histórico y social, permitiendo entender de qué manera ciertas narrativas se imponen como verdades, mientras que otras son silenciadas. Así pues se convierte en una herramienta fundamental para desnaturalizar lo que parece obvio y evidenciar los intereses que subyacen en la comunicación cotidiana. Un ejemplo para de pronto resumir lo que acabo de decir es pues, cuando los medios se hablan de ciertos grupos de manera negativa, pues se puede estar transmitiendo una ideología que discrimina o excluye. Muchas gracias. Doy paso a la siguiente compañera. Hola, buenas tardes para todas. ¿De qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos? En mi opinión, es comprender la fuerza del lenguaje mediante el estudio crítico que nos brinda el discurso. Esto con una oportunidad de admitir que la realidad social no es algo inherente, sino que algo construido y mantenido en una gran parte de los discursos que se programan en nuestra vida cotidiana. Según Peña 2025, nos revela que tras cada palabra, cada relato institucional o social, se encuentran intereses ideológicos y dinámicas para poder que configuren las subjetividades y estructuren las interacciones sociales. Esta visión lo que hace es brindarnos una superficie de fenómenos sociales que ayudan a explorar de manera crítica los mecanismos de discursos que validan la desigualdad, la naturalizan el control y mantienen las jerarquías. También eso nos permite adquirir una perspectiva crítica, no solo del potencial como de estudio en cuanto se hicieron los trabajos en comunidad, sino que también entienden que la ética es una colaboración para la comunidad y de esta manera se establecen normas que ayuden a preservar la dignidad y el bienestar de los individuos. Doy paso a Char. Cordial saludo, compañeras. Bueno, mi postura frente a esta pregunta es que el análisis crítico del discurso nos permite identificar el lenguaje refleja y construye relaciones de poder, ideologías y estructuras sociales. Según nos afirma Stitcher 2010, nos dice que el análisis crítico del discurso pues ofrece una vía para investigar las configuraciones ideológicas presentes en el mundo del trabajo y otros conceptos sociales que podemos abordar. Al igual, pues nos muestra cómo los discursos construyen, subjetividades, jerarquías y normativas sociales, lo cual, pues, este enfoque permite comprender que los discursos no son neutrales, sino que están cargados de intereses políticos, sociales, que permiten y que inciden en la manera en que se perciben las relaciones laborales, también de género, de clase o de etnia. Contribuyendo a esto, un claro ejemplo podría ser el grupo focal abordado desde lo personal, que fue a la Junta de Acción Comunal en la vereda Laurama, lo cual a través de este discurso, los participantes pues construyeron una narrativa donde se denuncia la ausencia del Estado, que esto reivindica el poder de la comunidad y se promueve una comunidad activa. Una frase clara para destacar es que el gobierno no llega a todos los rincones, lo cual esto refleja una ideología de autonomía y transformación social. Además, pues la solidaridad y el liderazgo juvenil, lo cual se expresa en este grupo focal, pues es que los valores colectivos cuestionan modelos individualistas dominantes. Así pues, el análisis crítico del discurso
nos permite interpretar cómo este discurso comunitario, lejos de ser pues algo pasivo, es profundamente político y transformador, permitiendo así transformar una junta con un espacio que sea de un sentido prudente, resistente y activo. Entonces, finalizando esto, en cuanto a lo mencionado por cada una de las compañeras y dando como cierre a esta actividad, pues podemos decir que el análisis crítico del discurso se presenta como una herramienta fundamental para comprender cómo el lenguaje articula y reproduce dinámicas de poder, de ideología y formas de organización social. Al considerar esto como un discurso, está inmerso en un contexto histórico y político, lo cual este discurso nos permite identificar tanto las estrategias mediante las cuales se limitan las desigualdades como los mecanismos de resistencia construidos desde los márgenes. Estas perspectivas pues facilitan que la lectura de discursos cotidianos como expresiones políticas mencionadas anteriormente cuestiona el orden establecido y abren caminos para la transformación social. En contextos, por ejemplo, donde el Estado está ausente o es insuficiente, pues los discursos comunitarios emergen como espacios de construcción de sentido, de autonomía y acción colectiva. Así pues podemos concluir que el análisis crítico del discurso no solo revela lo que dice, sino el potencial transformador de quienes desde lo local resignifican su realidad mediante la palabra, la organización y la acción. Entonces, muchísimas gracias. En este momento mi compañera les estará mostrando las referencias bibliográficas en las cuales nos apoyamos para dar respuesta a esta pregunta. Esto sería todo por finalizar. Muchas gracias, compañeras.